tengan todos ustedes. Pues nuevamente es un honor para mí darles la bienvenida a esta nuestra sesión extraordinaria del 17 de septiembre de 2025 de nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Y bueno, hoy tenemos tres profesores muy importantes para ver también un tema muy importante que es la leucemia mieloide crónica. Y para ello, bueno, pues es un honor para mí presentar a la doctora Elia Podaca, quien todos ustedes ya conocen por su gran profesionalismo, su calidad humana, y le damos la gracia por coordinar esta sesión. Y tenemos dos grandes profesores, una doctora nacional y un doctor internacional, la doctora Olga Cantú, que también todos ustedes conocen, ella está en el Hospital Universitario, y el doctor Lipton, quien, bueno, le cedo la palabra a la doctora Elia para que nos presenten a nuestros grandes profesores. Muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a coordinar esta sesión del 17 de septiembre. El tema es leucemia mieloide crónica. Y antes de presentar a nuestros dos grandes ponentes, quiero recordarles lo que ya todos sabemos y estamos pues esperando para el próximo mes, que aparten fechas para el Congreso de Hematología. Aquí en este QR pueden encontrar información. Agradezco antes que nada también a Novartis por el apoyo de esta sesión de leucemia mieloide crónica. Y, por supuesto, tenemos a dos grandes ponentes. El primero de ellos, el doctor Lipton, que nos va a hablar acerca de leucemia mieloide crónica bajo presión, enfrentando retos inesperados. Él es profesor de la Universidad de Toronto, se encuentra encargado del programa de trasplante de médula ósea en el Hospital Princess Margaret. Y algo que impresiona es que él ha participado ya desde hace muchos años en ensayos fase 1, 2 y 3 de medicamentos relacionados con la leucemia mieloide crónica. Ha ganado premios también asociados a esta patología. Tiene más de 600 publicaciones científicas y una de sus grandes pasiones u objetivos actualmente es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y tener pues un equilibrio en cuanto a los costos que implican estas grandes moléculas en un paciente con leucemia mieloide crónica. Y la segunda charla nos la dará la doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez, que es médico internista, hematólogo, tiene doctorado, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra actualmente adscrita al Hospital Universitario de Monterrey. Y ella nos va a hablar acerca de leucemia mieloide crónica, ajustando el tratamiento a nuestra realidad. Tenemos interpretación simultánea, el 1 es para español y el 2 es para inglés, y les recordamos también siempre descargar su constancia durante la sesión, ya que no las van a encontrar guardadas posteriormente. Hay una encuesta de calidad que la pueden obtener con este QR, que les agradecemos si pueden contestar, porque esto nos ayuda pues a ir mejorando las sesiones. Y muchísimas gracias. Entonces cedo la palabra al doctor Lipton. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarles en esta reunión. Acabo de escuchar que no solamente habrá gente de México, sino de América Latina, y me da mucho gusto poder conversar con todos. Las diapositivas que les voy a presentar están a su disposición si les interesa obtenerlas a través de los organizadores del Congreso. Me pueden mandar un correo, las pueden utilizar para fines educativos o en sus propias presentaciones. No hay nada que esté considerado confidencial. Vamos a hablar ahora de la leucemia mieloide crónica, LMS, bajo presión, y sobre todo vamos a ver a qué nos enfrentamos. Bueno, quiero decirles que el doctor, que por supuesto que Donald Trump no tiene nada que ver en esta presentación. Y bueno, pues para mostrarles que trabajo con la mayoría de las compañías, llevo 25 a 30 años en este ámbito y bueno, pues estas son con las que he trabajado ya sea en el pasado en rojo o actualmente en negro. Lo que yo creo que es importante en el MC en 2025, ¿cuáles son las metas realistas en terapia de leucemia mieloide crónica? ¿No? Bueno, pues por supuesto, la disponibilidad de fármacos, un monitoreo adecuado de los pacientes, acceso a los clínicos que realmente entiendan
la LMC y crear una alianza terapéutica entre el paciente y el médico. Por supuesto que esto es un problema importante en varias malignidades hematológicas y también en padecimientos benignos. Creo que es muy importante esta alianza entre el paciente y el médico para que el paciente entienda cuáles son sus opciones y se puedan tomar conjuntamente una decisión que favorezca a ambos. Y bueno, también algo que a lo mejor ya hemos olvidado a veces, que es el aloinjerto de células madre y cómo encajan en la imagen. Y también hay que conseguir un donador y luego pues el trasplante ha ido quizá desvaneciéndose de la imagen, pero en algunas situaciones yo pasé de los 50% de aloinjertos a una cantidad mucho menor. ¿Y en dónde encaja todo esto? La mayoría de los pacientes posiblemente no van a tener, o sea, son sobre todo los pacientes que no logran una remisión libre de tratamiento exitosa. Esas personas siguen en tratamiento indefinidamente, por lo menos hasta la fecha. Hay algunos efectos de largo plazo. Estos efectos secundarios, pues, pueden ser que no les permita lograr esta remisión sin tratamiento. También hay que ver la calidad de vida del paciente, ¿no? Y sobre todo la familia del paciente también, qué es lo mejor en su educación, en su economía, etcétera. Y poco a poco van saliendo nuevos medicamentos, pero ¿quién paga la cuenta? Porque claro que hay diferentes situaciones y todo va cambiando de acuerdo a ello. En México decíamos que están disponibles todos los fármacos y bueno, la salud pública abarca casi toda la población, pero está fragmentada y hay varios sistemas de salud. Ahora, en cuanto al monitoreo de los laboratorios, la mayoría de los monitoreos se lleva a cabo en laboratorios de Estados Unidos y esto pues ha dificultado eh, el que crezcan los laboratorios de México y quizá de otros países, pero yo entiendo que quizá todo lo que yo les voy a decir sería lo óptimo, ¿no? Y quizá ese óptimo no sea una opción para parte del público. En ese caso me disculparía yo porque hablo, digamos, del mejor caso posible. Y por desgracia, pues en la mayoría de los países hay diferentes cosas. O sea, incluso en mi propio país, por ejemplo, varía la situación de provincia en provincia. Pero lo que tenemos que saber es qué es lo que ustedes tienen disponible y cuál es la mejor manera de usarla. Ahora, ¿cuáles son las presiones? Las presiones no solamente son las inesperadas, sino también algunas de las esperadas, porque los pacientes y los recursos no son iguales para todos, ¿no? La idea es podernos preparar para parte de esos inesperados. Las metas de la terapia se verían así. Supervivencia, la más importante. Una remisión libre de tratamiento sería lo ideal. Controlar los efectos secundarios e identificarlos. Creo que esto es algo que a menudo se omite porque los pacientes no hablan con su médico y el médico no pregunta mucho sobre estos efectos secundarios. Ya les hablé de la calidad de vida que es importantísima. Creo que es lo más importante, quizá desde el punto vista de los efectos secundarios psicosológicos, sociales y financieros, porque claro, hay que cubrir el costo de los medicamentos. Ahora, no hay una mejor eh, eh, fármaco para terapia de en línea para todos los pacientes que tienen pues leucemia mielógena aguda. Eh, Todo el mundo habla de lo mejor, lo más nuevo, etcétera, pero no hay un medicamento de primera línea que necesariamente sea lo mejor para todos. Hay algunos que, por ejemplo, van a tener pues un riesgo alto con los de segunda generación. Este es un artículo que lleva ya casi una década de haber existido. Viene de Suecia. Suecia tiene un registro que incluye a todos los pacientes y a todas las personas del país. Y si ustedes se fijan en las líneas azules punteadas de todas estas tablas, las de la derecha y las de la izquierda van ascendiendo de los 50 para arriba. Y esa línea azul es como los suecos han ido aumentando en edad en las séptimas 7 décadas de supervivencia. El color un poco más café abajo nos muestra a los pacientes
que fueron diagnosticados hace 25 años. Más o menos hace 20 años la supervivencia de los suecos con medicamento en etapa crónica es prácticamente la misma. Entonces, eso quiere decir que no hemos mejorado mucho en el tratamiento. Y aquí lo que es interesante es esta diapositiva que no creo que haya visto publicada en otro lado. La mayoría de los oncólogos saben que la curva de supervivencia es mejor que la curva de la supervivencia libre de progresión, porque la gente recurre después con la enfermedad. Esta es la sobrevivencia libre de enfermedad. La supervivencia, como ven, está aquí por debajo. Quiere decir que los pacientes van a morir por otra causa que no sea la LMC. Cualquier cosa mejor que eso. O sea, la gente dirá, ¿por qué no puedo lograr algo mejor? Casi, casi la pastilla de la inmortalidad, ¿no? Y hay que entender, pues casi, casi la solución mágica de Ponce de León. Las respuestas profundas no necesariamente significan una mejor sobrevivencia. Este es otro artículo de más de una década del MD Anderson. Y si se fijan, tiene más de 10 años de izquierda a derecha en diferentes colores que incluyen la respuesta, comenzando de una respuesta completa, que es un 2 logaritmo, o logaritmo 2, perdón, hasta CMLR, que es una respuesta logarítmica de 5. Y si se fijan a 10 años, la diferente supervivencia en estos pacientes, sin importar que su respuesta molecular sea a unos cuantos puntos de distancia una de otra. Entonces, lo que quizá no se puede llegar a una supervivencia tan extensa. Entonces, las respuestas pueden ser más rápidas y profundas con fármacos nuevos, pero la supervivencia no es realmente diferente. Y como decíamos, empezamos con la segunda generación de fármacos y podríamos tener elegibilidad de los pacientes a TFR, pero reducir las opciones y la respuesta o tolerabilidad posteriores son un problema. TFR es la remisión libre de tratamiento. Vemos aquí este artículo que publiqué algunos años y toma uno a pacientes recién diagnosticados y luego el porcentaje más o menos de ellos que van a ser, más o menos el 50% serán elegibles para entrar en remisión libre de tratamiento. El 100% van a ser tratados con inhibidores de la tirosina sinasa, pero más o menos 50 o 60% de ellos van a poder tener éxito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 25% de los pacientes que logren una remisión libre de tratamiento serán los únicos, los demás van a tener que ser tratados y seguir en tratamiento indefinidamente. Entonces, como ya les dije, indefinidamente, los efectos secundarios pueden manifestarse de largo plazo y pueden no estar incluidos en las listas de las monografías. En las monografías solamente vienen, digamos, los efectos secundarios iniciales, ¿no? Y si hay otras cosas, pues hay que investigarlas. No me voy a adentrar mucho sobre estos puntos. Si quieren más detalles sobre la seguridad de largo plazo, esta es una publicación que inicié hace como 3 años con algunos de mis amigos. El último de la lista, Jorge Cortés, era un residente que trabajó conmigo. Jorge siempre ha sido un gran amigo. Nos reunimos y esto nos llevó 1 año y medio de preparar, pero ve los efectos secundarios. Y es una publicación muy extensa que no son más que tablas, pero creo que si están buscando algo, probablemente cierta información va a estar allí, ¿no? Y sabrán si el efecto es debido al tratamiento o no, cuando se trata de cierto efecto secundario. Aquí tenemos la prevalencia de enfermedad cardiovascular en adultos, que es importante en el tratamiento de esta enfermedad alrededor del mundo. Y obviamente, pues incluyen los factores de riesgo. En el mundo en desarrollo, la LMC es diagnosticada más o menos a la edad de 40 años, mientras que en Estados Unidos y en el mundo occidental se
diagnostica como en los 65 años. Es bastante diferente y siempre me ha interesado saber por qué los pacientes diagnosticados fuera de Norteamérica a menudo se les diagnostica por las pruebas sanguíneas. Quizá haya ciertas diferencias en México. Miren, bueno, en los otros países, y esta publicación aplica a México, que fue publicada hace varios años y mostró 37 años. No sé si algunas de estas personas, los autores estén en el público, pero creo que esto se ha replicado en Asia, el Extremo Oriente, etcétera. Así que el mensaje es que el monitoreo de los pacientes incluye no solamente monitorear la PCR para ver la respuesta al tratamiento, sino también consiste en monitorear a los pacientes y mientras que estén vivos y que estén envejeciendo y que obviamente desarrollen otros problemas, otras comorbilidades, otras enfermedades que sean diagnosticados ya sea por ustedes o por otros y quizá que empiecen nuevos medicamentos. A menudo encontramos que un paciente primero va a una farmacia para obtener un medicamento y a otra farmacia para el medicamento renal y a otra farmacia para el medicamento cardiológico. Entonces, no necesariamente los pacientes hablan a los médicos de todos los fármacos que toman y hay interacciones medicamentosas que hay que buscar. Entonces, tener un registro muy fidedigno de los medicamentos que toma el paciente en su totalidad es muy importante, porque si no, aquí es donde van a ocurrir los eventos inesperados. Y esto incluye no solamente medicamentos de prescripción, sino los naturopáticos, los medicamentos de tipo recreativo, etcétera. Después, el monitoreo y respuesta de las enfermedades. Nada es mejor que la prueba de PCR, porque es la técnica de las más sensibles existentes. Por supuesto, lo triste es que no están disponibles universalmente. Quizá algunas compañías farmacéuticas tengan proyectos especiales de monitoreo, pero no creo que la mayor parte del mundo todavía tenga un monitoreo adecuado por PCR. Y una cosa que deben de recordar es que si el uso de un kit comercial de pruebas quizá no tome en cuenta algunas variables clínicas típicas, entonces pueden tener, por ejemplo, un PCR hable diferente y que puede alterar el diagnóstico. Pueden, por ejemplo, tener un cromosoma de Filadelfia y la prueba de Fish o la de citogenética no son adecuadas para un monitoreo bueno, puesto que la PCR es 3 logaritmos más precisa. Una pérdida de respuesta comprobada siempre deberá comenzar con una revisión de apego farmacológico. Es muy importante porque a veces los pacientes se saltan dosis o no pueden pagar el medicamento o pasan cosas. Y por eso es que hay que dar seguimiento médico para también ver si hay alguna mutación. Y si el paciente totalmente pierde la respuesta, hay que hacerle otro estudio completo de médula ósea para ver, por ejemplo, si hubiera alguna nueva mutación o un nuevo arreglo que pueda provocar la aceleración de la enfermedad. Y solamente vamos a saber si ocurrieron estos rearreglos, si se tienen los estudios básicos. A veces están involucrados 3 cromosomas o algunas otras anomalías cromosómicas y uno no sabe si esa progresión clonal o la progresión es lo que está pasando si no se tiene pues el estudio completo. En Canadá es muy raro porque por lo general se hace el diagnóstico con PCR y dependiendo de la provincia, en muy pocos casos, podríamos decir que a veces se pierde la respuesta a la enfermedad. Las guías se supone que nos ayuden, no sé qué sea lo que utilicen en sus países, pero nosotros acabamos de publicar hace 2 meses las nuevas guías de ELN, después de 3 años de trabajar en ellas de manera diligente. Las guías de la NCCN también son excelentes, pueden utilizar una o la otra, a menos de que ustedes tengan guías nacionales muy actualizadas. La incapacidad para lograr por lo menos un 1% a nivel estándar en logaritmo 2 es un problema, pero mientras que tengan bueno, la guía dice 1% o
2 logaritmo 2. Y esto es lo que les mostraba yo en la curva del hospital MD Anderson, que incluso si no tienes una respuesta logarítmica de 3, por ejemplo, a veces hay mejoría, pero esa mejoría puede ser muy lenta. Cualquier pérdida de respuesta deberá ser revisada. Perder la respuesta en un intento de remisión libre de terapia no es una pérdida de respuesta. Y si se inicia el fármaco rápidamente, casi siempre va a haber una recaptura. Así que esto es un plan para evaluar a personas que fracasan al tratamiento. Y esto es incapacidad para lograr, por ejemplo, alcanzar los hitos, pérdida de respuesta, pérdida, por ejemplo, de la respuesta molecular mayor. En el MD Anderson dicen no entren en pánico, no salten a conclusiones, primero que nada vuelvan a revisar la PCR porque podría ser un error o una imprecisión de laboratorio y vuelvan a revisar. Las 9 o 10 razones de pérdida también son de pérdida del efecto pueden ser también por falta de apego. Y también hay que hacer la mutación el tamizaje de mutaciones en caso de que éstas existan. Si el apego farmacológico es el problema, hay que determinar si la modalidad en la que se consume el fármaco es la responsable. Por ejemplo, si se toma en ayunas o lo que sea, hay que determinar si hay manipulación, como por ejemplo otro medicamento que esté superando el efecto secundario, por ejemplo, la náusea, la diarrea, la dispepsia. Esto se puede hacer y si no, pues también hay que considerar el cambio de fármaco. Yo solo consideraría cambio de fármaco si ya descartaron todo lo demás, pero recuerden que cuando uno cambia a otro fármaco, quizás se está comprando todo un nuevo conjunto de efectos secundarios, que a lo mejor son diferentes, pero pueden ser más serios. Ahora, si tienen problemas de apego relacionados quizá con la falta de motivación del paciente, negativa, resistencia a tomar una terapia, quizás sea un problema de religión, de fe, o que están tomando naturopáticos u homeopatía y bueno, pues no van a cambiar al paciente de medicamento en ese caso, ¿no? Y ustedes no, quizás se van a golpear la cabeza contra la pared, pero no se sientan frustrados, eso es el paciente quien lo decide. La carga financiera. También en México, bueno, yo no sé cuánta gente paga de su bolsillo el medicamento. Esto pasa en Estados Unidos. Miren, si ustedes revisan entre los genéricos, hay más de algunos que cuestan $600 en Estados Unidos. Pero también los laboratorios, hay algunos fármacos que reportan costos de hasta $1,000,000. Aquí vemos, por ejemplo, los genéricos. ¿Acaso hace diferencia en la supervivencia estos medicamentos? No. Cuando vemos el costo, pues es un problema muy grande para el paciente o para quien esté cubriendo el costo. O el sistema social de medicina, pues también algunos de estos fármacos ya perdieron la patente y claro que reduce el costo. Incluso los genéricos no necesariamente pueden ser baratos, muchos son caros. Aquí tenemos la lista de los medicamentos genéricos y si se fija en la columna del medio, eso es el costo el costo al mayoreo del fármaco. Y al otro lado, ¿a qué precio se vende? O sea, vean nada más un aumento en el precio de más de 40 veces, o sea que hay muchísima, muchísima utilidad en la venta de genéricos. Si hubiera problemas relacionados a la pérdida de resistencia o falta de respuesta, no jueguen con otros fármacos. Si alguien quiere utilizar un fármaco de segunda generación por otra cuestión que no sea toxicidad definitiva o para una mutación específica que se cambia el fármaco, el pasar de un fármaco de segunda generación a otro de segunda generación
tiene una tasa de éxito de menos del 10%, entonces están desperdiciando su tiempo. Podrían considerar mejor un fármaco de tercera generación, si lo tienen disponible, o bien, pues, considerar un injerto, aloinjerto con un donador haploidéntico. Recuerden que fuera de la leucemia aguda, para enfermedades como LMC o anemia plástica, la tasa de éxito no va a ser mucho mejor si ustedes posponen el trasplante. De hecho, va a empeorar. Aquí tenemos datos que tienen que ver con el aloinjerto y el impacto de del fármaco de segunda generación. Vemos aquí las líneas punteadas de arriba. Esto es cuando se hace en la primera etapa crónica y decae rápidamente si el injerto se hace después. Entonces, este es un ejemplo en donde yo les digo, no posterguen. Estos son algunos de nuestros datos del Princess Margaret. Casi ya tienen 20 años esta diapositiva, pero si se fijan en la diapositiva, en el eje de las X es años, y este es el tratamiento. Vemos aquí los donadores relacionados que solo fueron tratados con interferón antes de recibir el aloinjerto, y la supervivencia seguía siendo casi de 80%. O sea, la supervivencia de largo plazo con interferón es muy buena. Hay que recordar que, hablando de trasplantes, nos permite tener realmente muy buenos resultados, mientras que si se tienen donadores restringidos, por ejemplo, un hermano, o si no son donadores emparentados, pueden haber faltas de concordancia o faltas más bien de coincidencia de los trasplantes. Hay que esperar lo inesperado, de compatibilidad, perdón. Hay que ser prospectivos, no reactivos. En cada visita hablen con el paciente, revisen su salud, medicamentos, finanzas, asegúrense de que no ha habido cambios sociales o psicológicos que hayan impactado, y también revisen el examen físico, en los estudios de sangre, comorbilidades, y asegúrense se ha hecho un tamizaje de manera periódica, no solamente el PCR, sino todo un tamizaje para ver la respuesta. Comunicación, este es un tema muy importante. Hay que conocer al paciente, no la enfermedad. Yo siempre le digo a la gente, yo trato pacientes, no enfermedades. Asegúrense de que el paciente se sienta cómodo y pueda abrirse y hablar con ustedes sobre los problemas. No importa si son pequeños. Asegúrense de que están frente al paciente, y esto es algo muy individualizado, porque no todos los pacientes son iguales, son diferentes en cuanto a su educación, su inteligencia, sus deseos, lo que quieren y no quieren, pero hay que, por lo tanto, ajustar la conversación a cada paciente. Asegúrense que el paciente se sienta cómodo y tenga permiso de plantearles preguntas, e incluso que pueda objetar lo que ustedes les dicen. Asegúrense de desarrollar una buena relación para que puedan sugerir opciones. Como les decía yo, hay que lograr esta alianza terapéutica. Y nuevamente, perdón, me salté esta, probablemente el problema más común para resolver lo inesperado es la falta de comunicación. Siempre regreso a la película en donde se dice que hay una gran falla de comunicación. Esta película ya tiene como 60 años, pero sorprendentemente, miren, preparé esta diapositiva hace unas cuantas semanas y de verdad que hay una coincidencia, porque Paul Newman, que era la estrella de esta película, murió el 26 de septiembre. Esto se acaba de publicar ayer, a los 89 años, así que no sé, a lo mejor algo me hizo pensar en esa película y me telepateó la idea. Y bueno, pues con esto voy a concluir agradeciéndoles su atención. Estos son mis dos correos electrónicos, y como les decía yo, si ustedes desean tener las diapositivas, pueden pedírselas a los organizadores, y claro, siempre me pueden mandar un correo electrónico, o también si me quieren mandar alguna pregunta, con gusto. No estoy muy pendiente de mis correos, pero tarde que temprano les responderé. Muchas gracias a la agrupación por la invitación.
Yo voy a hablarles de un tema que se llama Ajustando el tratamiento a la realidad, que está relacionado con la realidad en nuestro país o quizás en algunos países de Hispanoamérica. Vamos a hablar de los objetivos del tratamiento, de las opciones que tenemos, de cuál es la evidencia que tenemos y los resultados del manejo fuera de los ensayos clínicos y qué podemos concluir de esto. Muchas cosas las ha dicho ya ahorita el doctor Lipton, entonces algunas diapositivas quizás me las vaya a brincar porque coincidimos prácticamente en todo lo que él comentó y lo que yo les platicaré ahora. Los objetivos del tratamiento son muy claros. Queremos que los pacientes que se diagnostican, como la mayoría de las ocasiones en fase crónica, no progresen a crisis blástica. Esto puede ocurrir en el 2 a 5% de los casos. Queremos que la mayoría de los pacientes logren respuesta molecular y no solo respuesta molecular mayor, sino respuesta profunda, que los lleve a la posibilidad de pensar algún día en suspender el tratamiento, que los efectos adversos del tratamiento no sean lo que domine las decisiones del tratamiento, que el paciente pueda vivir, como bien comentaba ahorita el doctor, que viva con calidad y controlar las comorbilidades en los pacientes, que son lo que determina al final del día el apego que los pacientes puedan tener. Queremos que los pacientes no lleguen a fase blástica. En el año 2022, la OMS eliminó en sus criterios de las etapas de la enfermedad la fase acelerada y dijo, hay fase crónica que tiene indicadores de alto riesgo en el diagnóstico y de alto riesgo durante el tratamiento, según la conducta que tome la enfermedad en ese tiempo, y fase blástica. Los criterios del ICC y del European Leukemia Net todavía contemplan la fase acelerada con criterios que son los que ya conocemos, pero la parte importante es que no queremos que la enfermedad progrese y que el tratamiento que podamos elegir sea de alto apego y que lleve a los pacientes a lograr una respuesta molecular mayor en la mayoría de los casos. Y es a través de medir el transcrito por PCR cómo vamos a determinar el grado de respuesta que los pacientes tengan y cada cuándo lo vamos a medir. Las recomendaciones dicen cada 3 meses hasta lograr respuesta hematológica y después cada 4 o 6 meses cuando se logre respuesta molecular. Eso es el mundo ideal, no necesariamente el mundo en el que algunos de nosotros trabajamos o en el que tenemos que tener a los pacientes que vemos particularmente en la medicina asistencial o institucional. Y hay criterios que están bien establecidos de respuesta al tratamiento con los medicamentos de primera, segunda y tercera línea, que dicen qué debo de tener a los 3 meses, a los 6, a los 12 o en cualquier momento más allá del año de tratamiento. Y hay criterios que determinan que la respuesta es la deseable y que el paciente debe continuar con ese manejo o datos de alerta porque quizás el paciente está desarrollando resistencia y que hay que estar atentos porque seguramente ese medicamento se va a tener que cambiar y los criterios que dicen es desfavorable ese pronóstico y la recomendación, lo ideal es modificar ese tratamiento en ese momento, siempre y cuando esa falla fue confirmada con un estudio confirmatorio por PCR un mes más adelante. Otro asunto son los eventos adversos. Nosotros hemos conocido desde hace mucho tiempo al imatinib y conocemos cuáles son los eventos adversos, los efectos adversos que están asociados al uso del medicamento. Tienden a no ser necesariamente graves, pero sí en muchas ocasiones obligan a descontinuar o a interrumpir el medicamento mientras el paciente hace tolerancia. Después llegaron los medicamentos de segunda generación, mucho más potentes, pero también con riesgos más altos que nosotros tenemos que contemplar a la hora de decidir en función de las comorbilidades de los pacientes. Y el nuevo medicamento, el asciminib, que parece que es bueno en todo, buena respuesta, bueno para no generar eventos adversos. Veremos los resultados de sus estudios de largo plazo en unos cuantos años, pero mientras tanto es prometedor. Y lo que sabemos de los eventos adversos que desarrollan los medicamentos es que la mayoría de estos efectos son leves o moderados y permiten que el paciente continúe con el tratamiento, a veces con algunas incomodidades, pero continúan en el tratamiento.
Los registros que tenemos de los eventos adversos son los que aparecieron en el curso de un ensayo clínico, es decir, a la hora que el medicamento se aprueba, no sabemos qué podría ocurrir en un paciente que esté tomando 8 o 10 años el medicamento y eso solo se conoce en el uso ya en la vida real. Y quizás algunas de esas manifestaciones que se describían solo como leves pueden llegar a ser verdaderos problemas para la salud de los pacientes, aunado a que los años pasan y las comorbilidades de los pacientes se van acumulando. Por eso es importante contemplar la evaluación completa de los pacientes desde el momento del diagnóstico porque va a ayudar a definir qué tratamiento es el ideal de lo que esté disponible para el manejo de estos pacientes. Y una evaluación electrocardiográfica, en algunas ocasiones radiológica y por supuesto que de exámenes completos de laboratorio. La calidad de vida, como antes se mencionó, es muy importante. Por supuesto que todo el mundo que padece cáncer piensa en la posibilidad de llegar a estar libre de tratamiento y poder curarse. Y la calidad de vida es mejor cuando no hay eventos adversos o efectos adversos y cuando existe la posibilidad de contemplar que estoy curado o me voy a curar. En este estudio se evaluaron cuáles eran los dominios funcionales que mejoraban la calidad de vida de los pacientes y por supuesto pues son los que tienen que ver con la mejoría en los síntomas leves, adversos que presentan con el uso de muchos de estos fármacos como diarrea, fatiga, incluso depresión y que mejoran su capacidad de participar en actividades sociales y que limitan el aislamiento. Entonces, contemplar la calidad de vida de los pacientes también es un punto importante para definir el tratamiento. Y para definir el tratamiento, entre toda la oferta que hay, pues pensamos siempre en la edad del paciente, sus comorbilidades, qué pretendo con el tratamiento. A lo mejor en un paciente joven espero que llegue el momento en poder suspenderle el tratamiento y que pueda permanecer libre de tratamiento mucho tiempo en un paciente que falla o se hace resistente o refractario a un plan de tratamiento, pues considerar la posibilidad de mutaciones, el nivel de transcrito, qué medicamento usó antes y a qué dosis para saber qué es lo que va a seguir. Y en la oferta de tratamiento, pues es amplia. Hay los inhibidores que todos conocemos de primera, segunda, tercera generación, el asciminib como la nueva estrella en el manejo de estos pacientes que, pretende resultados muy prometedores. Y el tratamiento que se va a determinar en cada paciente, pues está en función de las recomendaciones del desarrollador del medicamento, que es la dosis máxima tolerada sin toxicidad dentro del ensayo clínico. Y esa es la que se recomienda. Y nosotros pues trabajamos con esa dosis, pero considerando de repente la posibilidad de reducir las dosis por toxicidad o por la razón que fuera, también sabemos que hay pacientes que tienen buena respuesta con dosis más bajas que las dosis recomendadas y eso ha sido descrito en muchos ensayos clínicos en donde, por ejemplo, el dasatinib a dosis reducidas de la mitad de lo recomendado puede tener un muy buen efecto con menos eventos adversos, particularmente de los serios, o con dosis interrumpidas o dosis muy bajas para adultos mayores, o la posibilidad de escalar el tratamiento y en función de la tolerancia y de los eventos adversos, ir subiendo esa dosis del tratamiento como con el bosutinib. Las recomendaciones, por tanto, son que si el paciente va logrando las respuestas esperadas a lo largo del primer año de tratamiento, pues no hacemos ningún cambio. Pero si el paciente está en el rango de advertencia, tenemos que estar con estrecho apego para definir si hay que cambiar el tratamiento. En muchas ocasiones ahí se cambia o el paciente lo solicita y si definitivamente es desfavorable la respuesta al tratamiento, pues se solicita un cambio de tratamiento, pero esta evaluación siempre debe ser individualizada en el contexto de cada caso y de cada paciente y el deseo del paciente y qué puede ocurrir con él. Los pacientes
que no tienen una respuesta favorable al tratamiento de primera línea, que ocurre en el 15 o 20% de los pacientes, hablando de pacientes que tienen apego al tratamiento, hasta en el 50% en segundas líneas de tratamiento. Y como antes se comentaba, en una resistencia al tratamiento con un inhibidor de segunda generación, que se usó como primera línea de tratamiento, en ausencia de mutaciones específicas, otro de segunda generación no va a hacer que el paciente esté mejor. Entonces hay que contemplar diferentes opciones. ¿Qué se puede usar si el paciente es primera línea, si tiene una fase acelerada, si está teniendo resistencia, que pueden intercambiarse entre ellos sin necesariamente considerar que va a ser una mejor respuesta o tener mutaciones específicas que permitan usar medicamentos como el ponatinib o el asciminib, que parece, como antes comenté, algo muy prometedor. Y el trasplante que era una oportunidad dorada inicialmente para estos pacientes desde la llegada del imatinib, pues se dejó un poco más de lado. ¿Por qué? Pues porque tiene riesgos, comorbilidades, efectos de largo plazo. Sin embargo, debe de seguir considerándose como una oportunidad de tratamiento, particularmente en pacientes que han fallado a inhibidores de tercera generación o que tienen progresión sobre el tratamiento, que no pueden acceder a una opción más allá, por ejemplo, de imatinib. La oportunidad de donadores haploidénticos ofrece una oportunidad a muchos de los pacientes, a la mayor parte de ellos, y usar acondicionamientos con intensidad reducida da menos limitación a los riesgos de comorbilidades y por edad. Entonces, el trasplante es una alternativa que está ahí para algunos casos puntuales. ¿Qué dice la evidencia en el tratamiento de estos pacientes? Que es mejor un inhibidor de segunda generación, es mejor que el imatinib, porque va a dar más tasas de respuesta molecular mayor y de respuesta molecular profunda, menos progresión a etapas avanzadas de la enfermedad, pero no mejora la sobrevida global. El nilotinib y el dasatinib tienen una efectividad comparable y el asciminib parece que es el mejor de todos. Más tolerancia, menos eventos adversos. Todavía no sabemos qué pasa con esos pacientes en su sobrevida global de largo plazo libre de enfermedad o en la posibilidad de respuestas profundas que permanezcan por más tiempo de lo que sabemos el día de hoy. Y en este estudio que fue publicado el año pasado, que comparaba a este inhibidor alostérico, al asciminib, pues sí probó que era mejor que todos los otros inhibidores con los que se comparó de primera y segunda generación, y contra todos resultó más efectivo para lograr no solamente una respuesta mayor, particularmente comparado contra el imatinib, sino también mayor posibilidad de respuesta molecular profunda en estos pacientes y más temprano, comparados contra todos los otros inhibidores que fueron seleccionados como comparador para estos pacientes. Y la tolerabilidad, la seguridad y tolerabilidad del medicamento con la menor presencia de eventos adversos serios que limitaron la posibilidad de continuar en el tratamiento y la desaparición de los mismos cuando se suspendió el tratamiento y el paciente regresó a un estado basal. Entonces, cuando hay falla al tratamiento, por ejemplo, 3 meses, más de 10% de transcrito, se confirma a las 4 semanas y hay que cambiar de inhibidor. Esa es la recomendación, eso dicen las guías. Pero, ¿qué dicen los resultados publicados que están fuera de un ensayo clínico? En este estudio de más de 800 pacientes estaban tratados con imatinib, les dieron seguimiento y evaluaron la respuesta de 3, 6 meses y más adelante y habían fallado a la meta, 28 y 12% de los casos, pero continuaron con imatinib en aquel momento y en ese estudio y lograron respuesta más tarde. Hay casos que no logran la respuesta en el momento que queremos, pero van a lograr la respuesta y no se va a ver muy afectada la sobrevida de largo plazo. Por ejemplo, en el estudio Spirit
se demostró que la sobrevida de largo plazo del 80% en pacientes que tenían más de 10% a los 3 meses. Y en otro estudio que comparó imatinib contra dasatinib, en donde los pacientes que fallaron a lograr respuesta molecular mayor en el tiempo esperado fueron cambiados a dasa, lograron mayores respuestas, los que no se mantuvieron con una respuesta molecular baja, pero eso no afectó la sobrevida global de los pacientes. Eh, y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿y qué vamos a indicar como primer línea de tratamiento? Esta publicación es interesante porque compara lo que dicen las guías que se debe de recomendar a los pacientes en función del rango de edad y de la escala de riesgo que tienen, lo que dijeron un grupo de expertos que se pusieron a estudiar todas las guías que existían, que definían cómo tratar a los pacientes, y lo que dijeron los expertos de la industria farmacéutica. En el recuadro A son las guías de Jimema, en el recuadro B son los expertos, y en el C los expertos de la industria. Y en el recuadro D, solamente en el cuadro de color verde es la coincidencia, no coinciden. ¿Por qué? Porque las decisiones del tratamiento están en función también de la opinión de cada quien. ¿Por qué? Porque hay quien opina, no hay evidencia de mejor sobrevida con el uso de alguna de las opciones de primera línea. Voy a usar de primera o de segunda generación, la sobrevida global va a ser igual. Pero si uso un inhibidor de segunda generación y asciminib, voy a tener una respuesta molecular mayor o profunda más rápido. Pero los eventos adversos son más graves y el costo de el imatinib eh, pues es más bajo. Entonces, hay circunstancias que determinan nuestras decisiones. En países como el nuestro, pues evidentemente influye. En este estudio de 1.433 pacientes en Italia, les dieron seguimiento que recibían de tratamiento, 49% decidieron por sus médicos que recibieran imatinib, y curiosamente esto llama la atención. La mediana de edad de los pacientes a los que les recomendaban imatinib tenían 70 años, y el 51% que recibían inhibidor de segunda generación eran notablemente más jóvenes, 52 años. Entonces, la edad es un factor común en la decisión del perfil de seguridad y tolerabilidad de lo que se receta en los pacientes. Em, y el riesgo de estratificación, 68% de los pacientes que les daban segunda generación tenían un riesgo más bajo que los que recibían imatinib. Y en los pacientes más jóvenes, pues era más probable que les dieran un inhibidor de segunda generación. Cuando los pacientes fallan a estos criterios de respuesta que están bien definidos, pues eso les confiere un mal pronóstico. Y en este estudio se evaluaron a 131 pacientes que no habían logrado la respuesta molecular mayor en 24 meses, continuaron con el medicamento, con el mismo inhibidor, y muchos de ellos lograron respuesta un poco más tarde. Entonces, particularmente, varios de estos pacientes eran adultos mayores, y en adultos mayores las guías que seguimos para definir que hay que cambiar el tratamiento pueden no reflejar la realidad de la sobrevida libre de progresión, particularmente los que tienen comorbilidades que ponen en riesgo su vida por la comorbilidad en sí, no siempre por la leucemia. Em, en los pacientes que tienen una respuesta desfavorable, también la sobrevida también puede llegar a ser muy larga sin cambiar de tratamiento de hasta el 80% y en respondedores del 90%. Y cambiar el tratamiento no siempre garantiza que van a mejorar, porque un poco más que una cuarta parte de los pacientes no van a mejorar en la respuesta que están logrando. Este estudio lo hicimos en Monterrey, y lo hicimos en función de la falta de acceso que tienen los pacientes en el hospital en donde yo trabajo. Los pacientes no son derechohabientes y no tienen seguridad social. Entonces, si no es a través de un programa de donativos, pues no tienen acceso ni siquiera a imatinib. Entonces, evaluamos a 148 pacientes que no tenían respuesta óptima con imatinib,
es un estudio en conjunto con la UMAE 25, también en la ciudad de Monterrey, y vimos como desenlaces la sobrevida global y libre de enfermedad. Y 32 de nuestros pacientes pues no tuvieron acceso a una segunda generación, permanecieron con dosis altas de imatinib, 116 sí recibieron una segunda generación en diferentes momentos de la falla al tratamiento y no encontramos diferencia significativa ni en la sobrevida global, ni en la sobrevida libre de enfermedad, ni en la incidencia de eventos adversos, ni en la rapidez con la que lograron una mejor respuesta que la que tenían en el momento que fueron seleccionados para el análisis. Los pacientes pueden tener un tratamiento no óptimo por diferentes razones, a veces porque tienen eventos adversos, a veces porque desarrollan mutaciones, etcétera. Este estudio es interesante porque aquí lo que se evaluó a través de la evaluación del servicio médico que les otorga los tratamientos a los pacientes, esto fue en Quebec, en la República de Quebec, y 197 pacientes estaban en la categoría de tratamiento no óptimo y se definió como no óptimo porque tenían suspensión temprana del tratamiento o tenían baja adherencia y eso lo determinaban por el tiempo que pasaba entre el surtido de una receta y la siguiente receta según la dosis indicada o porque tenían interrupciones tempranas. Y esto fue interesante porque pasaba con mayor frecuencia en los pacientes que estaban tratados con un inhibidor de segunda generación y se asume, aunque no fue el objetivo del estudio, se asume que tenía que ver con posibles efectos adversos del tratamiento en estos pacientes. Pero lo más importante es que este tratamiento no óptimo se asoció con un incremento significativo en el gasto en recursos de salud, es decir, los pacientes se complican, se internan más, están más días en el hospital, tienen más visitas de consulta y por eso es importante la selección del tratamiento en función del perfil del paciente, considerando no solo la efectividad, sino que lo va a tolerar, que se va a adherir al tratamiento, que va a persistir con él, pues para tener un desenlace ideal. Y la adherencia al tratamiento, esto lo estudiamos también hace algunos años. Nuestros pacientes en el hospital universitario, la mayoría de ellos, mientras funcionó, recibían el medicamento del programa GPAP. Y había 38 pacientes en el momento que se hizo el estudio que recibían el tratamiento completo y recibían apoyo para hacer los estudios moleculares sin costo para este grupo de pacientes. Y aún así, la adherencia de todo el grupo de tratamiento no fue la deseable, era 85% y 35, casi 36% de los pacientes tenían una mala adherencia. Faltaban a las consultas, no completaban sus esquemas de tratamiento y los pacientes locales, los que no invertían en traslado de una ciudad lejana, en comidas, etcétera, eran los que menos apego tenían y obviamente pues menos respuestas apropiadas. Entonces, los factores culturales son importantes a la hora de definir cuál es el plan de tratamiento que vamos a darle a un paciente. El objetivo, pues, es pensar en que el paciente logre remisión libre de tratamiento. 40 hasta 50% de los pacientes lo consiguen por periodos de tiempo variables. Los estudios muestran números que van desde periodos muy cortos hasta algunos ya más largos, de algunos años. Y obviamente mientras más nos apeguemos a los criterios que se han definido como los ideales para considerar que el paciente es candidato a suspender el tratamiento, pues más posibilidad de éxito tendríamos. Hay varios estudios que han evaluado esto en pacientes con diferentes moléculas, con imatinib, en donde igual más o menos el 45% de los pacientes logran una respuesta por periodos variables, con seguimientos todavía cortos en muchos de estos estudios, en los que se ha definido que tener un riesgo bajo, tener más semanas de tratamiento, más meses de tratamiento correcto, con correcto apego y respuesta al fármaco de elección y en algunos, en este estudio particularmente de sexo masculino, pues daba una mejor posibilidad
de mantener la remisión libre de tratamiento en estos casos. Em, con otros fármacos también se ha intentado y los resultados son más o menos iguales. Más o menos el 40% de los pacientes lo logran, algunos recaen y esos que recaen en la mayoría de las ocasiones van a ser sensibles al mismo medicamento y generalmente a las mismas dosis. En este estudio, lo que quiero recalcar es que la pérdida de esa remisión libre de tratamiento en la mayoría de las ocasiones ocurre muy rápido. La mitad de los pacientes que van a perder la respuesta la pierden en los primeros 6 meses. Por eso, para pensar en intentar suspender el medicamento a los pacientes, hay que tener garantía de que van a tener acceso a estar haciendo evaluación molecular muy constante y eso también implica un costo. Y conforme pasan los meses, la probabilidad de que recaigan disminuye, pero ojo con esto. A los 2 años, todavía el 21% de los pacientes están perdiendo la respuesta. Entonces, el monitoreo constante por un largo periodo de tiempo es fundamental en estos pacientes. ¿Qué podemos concluir? En los ensayos clínicos, esta población de interés es en promedio de 10 a 15 años más joven que los casos de la vida real, pero ¿de la vida real de quién? Como antes se comentaba también, la población en nuestro país y en otros lugares de Hispanoamérica es bastante más joven, entonces yo diría que pues esto a nosotros no nos afecta porque nuestros pacientes pues generalmente son más jóvenes que los que reportan la literatura en Europa y Estados Unidos. No se excluyen casos por ECOG de tratamiento en los ensayos clínicos. Nosotros en ocasiones sí lo determinamos por la condición del paciente. Existen diferentes tasas de eficacia de respuestas citogenéticas y moleculares en la vida real contra los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico es controlado y en el ensayo clínico hay un monitor que evalúa el apego al tratamiento, las fechas de los estudios, el tratamiento supervisado, etcétera. ¿Podrá eso quizás influir? La tasa de eventos adversos también son mayores en la vida real. Y me distraeré por última vez con un estudio y este lo puse porque es muy interesante. La literatura dice que más o menos 40 meses y 22 meses para pasar de primera a segunda línea y después a otra línea de tratamiento. Pero en este análisis de pacientes en Estados Unidos, en un periodo de menos de 2 años, el paciente ya había pasado por primera, segunda y tercera línea de tratamiento. Entonces, quizás esos eventos adversos que se presentan en la vida real sí son mayores. Con la aparición y disponibilidad de más inhibidores en el mercado, pues obviamente la decisión terapéutica se vuelve más compleja. La elección del tratamiento, por tanto, pues no se fundamenta solo en eficacia y seguridad. Depende de otros factores, de la enfermedad, como el riesgo de las comorbilidades y de considerar las limitantes, por ejemplo, el acceso al medicamento y la adherencia. No siempre van a ser perfectos en la vida real. La adherencia no va a ser perfecta, como ocurre en todas las enfermedades crónicas. Habrá momentos de mayor apego y otros de menor apego. El acceso constante, la disponibilidad de todos los fármacos de los estudios, la dosis que se tiene que recibir y el costo del tratamiento. El imatinib, sin duda, pues es el más ampliamente indicado para diagnósticos nuevos, pero hay que considerar cosas importantes. En un paciente joven que tiene mayor esperanza de vida y menos comorbilidades, debe de contemplarse un tratamiento que sea más eficaz para lograr respuesta molecular mayor o profunda, como un inhibidor de segunda generación o mayor, y contemplar la posibilidad de que el paciente pueda llegar a estar en remisión libre de tratamiento. Igual una mujer en edad fértil que considera fuertemente la posibilidad de un embarazo o que no tiene paridad satisfecha, pues también hay que contemplarlo. En pacientes mayores que tienen comorbilidades, pues hay que privilegiar el perfil de seguridad y el apego al tratamiento. El acceso al tratamiento. En México, en nuestro país, hay ahorita más o menos 133 millones de personas. De esos,
el 51 o 52% tiene algún programa de seguridad social del Estado. Eh, un tercer pagador, es decir, un seguro de gastos médicos, representa como el 10% de la población y la mayor parte de ese 10% tiene seguridad social. Entonces, nos queda como un 45% de población que no tiene acceso a medicamentos y depende del autofinanciamiento, y eso es un problema muy serio para acceder a mejores medicamentos más allá hoy del el medicamento de primera generación. La sobrevida en los pacientes, aunado a los tratamientos permanentes, pues tienen un impacto directo en los costos directos de la atención médica de estos pacientes, viven más tiempo y se requiere evidencia del manejo a largo plazo de la vida real en nuestro medio, porque esto genera una carga financiera importante para el Estado que finalmente termina teniendo que pagar el tratamiento de estos pacientes. Y por último voy a citar al doctor Julio Frenk Mora cuando creó el Seguro Popular y decía que en salud somos víctimas de nuestros éxitos. Los pacientes con LMC ya no se van a morir, al menos no pronto. Y esos éxitos pues generan siempre nuevos retos. Muchas gracias a todos por su atención. En esta sesión, las de preguntas y de respuestas, gracias por las dos grandes ponencias. Y pues una de las preguntas que nos hace nuestro público es, ¿cuáles son los criterios de remisión libre de tratamiento? No sé si la doctora Olga nos pueda contestar esa pregunta. Sí, eh, hay criterios que son absolutos, hay criterios que son opcionales y hay otros que son los ideales. En los criterios absolutos es que el paciente haya logrado una respuesta molecular mayor, lo ideal es que sea profunda y que haya sido sostenida con la primera línea de tratamiento y que se haya logrado en el tiempo que las guías establecen como el tiempo ideal para haberlo conseguido. Y esta respuesta tiene que ser sostenida por al menos 2 años. Lo ideal es que se haya sostenido 3 años con la primera línea de tratamiento para poder considerar que el paciente puede suspenderlo. Hay también otra pregunta de nuestro público, que es indicaciones en la actualidad de trasplante de células progenitoras. No sé si quiera empezar el doctor Lipton, por favor. Cualquier persona que ha pasado por la fase blástica excesiva deberá de ser trasplantado. Es decir, que cualquier persona que esté en una crisis sostenida de blastos ya no tiene caso trasplantarlo porque no va a tener éxito. Pero la gente que muestra evidencia de evolución a pesar de la terapia deberá de ser considerada para trasplante. Las personas que tengan toxicidades hematológicas sostenidas, o sea, empieza uno a darles, a interrumpirles los TKIs y desarrollan neutropenia. El cambiar de fármacos no les va a ayudar. Y eso es un problema porque sus células madres son quiescentes y no se recuperan. Y esas personas habrá que considerarlas para trasplantes. Cualquier persona que haya fracasado, por lo menos a un fármaco de tercera generación, también deberá ser considerado. Esos son básicamente los criterios para trasplante. Es muy interesante que muchos colegas, por ejemplo, en Egipto, muestran que es más fácil, más barato trasplantar a un paciente que darles medicamento en algunos casos. Entonces, quizá, pues en algunos casos también sea una indicación por el costo. Justo eso le iba a preguntar a la doctora Olga, ¿qué opina en nuestro país? ¿Cuál sería entonces la indicación de trasplante? Exactamente, o sea, las guías dicen exactamente lo que dice el doctor. Pero, por ejemplo, yo trabajo en un hospital que ve pacientes que no son derechohabientes y que no tienen en la mayoría de los casos un tercer pagador.
y algunos de ellos usan imatinib y se vuelven refractarios al imatinib o intolerantes o progresan, no llegan a una crisis blástica, pero progresan sobre eso. No van a tener acceso a uno de segunda generación y mucho menos a algo más allá. Esos pacientes en nuestro centro todavía son candidatos a trasplante y con las modalidades de trasplantes haploidénticos en donde la mayoría de las personas van a tener acceso a un donante y con esquemas de condicionamiento de intensidad reducida, el acceso es la posibilidad de hacerlo y obviamente con muchísimo menor costo, pues es muy alta. Entonces habrá centros que entre efectividad y pobreza, pues tenemos todavía que contemplar al trasplante. Y una pregunta muy interesante para el doctor Lipton es, ¿candidato ideal para dar de primera línea a Siminib? Esta es una pregunta política. Mi idea en general es que utilizar algo como Asiminí para primera línea es inadecuado, inapropiado. Digo, los resultados son muy buenos, pero si empezamos a utilizar Asiminí, la mutación y la resistencia, todavía eso no se muestra que ocurra, pero yo no veo que, yo sé que se está presionando en esa dirección y se supone que es lo mejor del mundo, pero en este momento, a largo plazo, no ha demostrado ser mejor y en cambio sí es muchísimo más caro. ¿Y usted, doctora Olga? Eh, Definitivamente en la población Well, mexicana que definitely no for the tenga, Mexican population que no tenga un seguro that does not que lo have pueda cubrir, an insurance that will cover es prohibitivo. it is prohibitive. Y otra cosa más va a And ocurrir. one more thing Los will terceros happen. pagadores cada Third vez parties van that are payers, a defenderse third party más de payers, pagarlo si lo usamos siempre desde el inicio. Y en un paciente, doctor Lipton, que tiene resistencias a inhibidores de segunda generación, ¿cuál pensaría usted que es ideal? ¿Asciminib o ponatinib? yo creo que lo primero que hay que ver es cuál es la razón de la resistencia. A lo mejor se tiene una mutación específica que nos dice que hay que pasar a uno de esos fármacos. Con los estudios más recientes con ponatinib y la incapacidad de bajar la dosis después de la respuesta, los resultados de ponatinib en el largo plazo y el perfil de seguridad no es tan diferente que con Asciminib, perdón. Creo que la opción podría ser número uno, viendo comorbilidades. Por supuesto que si hay muchas comorbilidades vasculares, el ponatinib podría no ser lo apropiado. No, número dos, el estatus mutacional, porque si es una mutación TT35, por ejemplo, ponatinib es mucho más eficaz. Entonces, hay diferentes factores que hay que evaluar. No todo mundo tiene la opción de poder elegir uno o el otro. Podría uno estar limitado por la disponibilidad, por ejemplo, o la respuesta, pero ahí vamos a pasar a los criterios. Yo creo que si hay disponibilidad de todo, yo utilizaría cualquiera de los dos. ¿Y cuál sería para usted la principal meta dentro de los objetivos de un paciente con el MC a tratar? ¿Cuál sería su principal objetivo a lograr? Bueno, en las guías les mostré que había dos grupos. Hay un grupo que habla de que la sobrevida es la meta y el otro grupo que dice la tasa de filtración glomerular. Yo soy de los que dice que la supervivencia. Y la idea aquí es asegurarse de que el paciente tome el medicamento y le vaya bien.
y después, pues, la tasa de filtración glomerular solamente va a ser exitosa en 25 o 30%. Entonces, mi meta es darle a la gente una mayor sobrevida y obviamente asegurarnos de que haya una buena apego, que soporten el medicamento y asegurarse de que no tengan efectos secundarios que afecten su vida y su calidad de vida. La tasa de filtración glomerular es como un bono, un extra, pero para mí no es lo absoluto. Primero quiero que alguien pueda sobrevivir, que pueda continuar con su educación, su trabajo, su vida familiar, todo lo demás, y que al mismo tiempo pues puedan ser felices haciendo eso. Para mí esa es la meta. ¿Y usted, doctora Olga? Yo opino lo mismo. El objetivo es que el paciente pueda vivir como un enfermo crónico, que haga una vida normal y que tenga la menor cantidad de efectos adversos asociados al tratamiento que le permitan vivir bien y con un fuerte apego al tratamiento, porque es una ventaja enorme que el tratamiento de esta enfermedad sea tomarte una tableta o una cápsula y que te mantenga muy bien sin mayores líos. Entonces, lo ideal sería que tengan un tratamiento que sea suficientemente efectivo para que les permita vivir casi con normalidad, más allá de la posibilidad de cumplir con la expectativa de logré curarme de la leucemia. Y doctor Lipton, ¿qué papel juegan actualmente las mutaciones mieloides en el MC? Número uno es cuando busca uno esas mutaciones. Yo creo que cuando en cualquier mutación que encuentre uno, y estamos hablando de las BCR-ABL, y bueno, también hay otras mutaciones en otros sitios que tienen implicaciones serias, ¿no? En cuanto a la respuesta o que a lo mejor sean responsables. Creo que eso todavía no lo aclaramos, pero las mutaciones que diagnosticamos probablemente ni signifiquen nada. Las mutaciones en personas que no logren alcanzar un 10% de respuesta, digamos, son limítrofes. Las mutaciones que se desarrollan en personas que prácticamente pierden su respuesta son muy significativas porque entonces ellas nos pueden ayudar a dirigir la terapia. Si vieron esa tabla hermosísima con tantos colores y todos los fármacos con diferentes mutaciones, eso les va a mostrar que si tienen la mutación TT15, probablemente lo único que puedan utilizar es ponatinib. Si tienes la mutación 317, no utilicen dasatinib. O sea que las mutaciones son importantes porque te dirigen hacia dónde debes de ir. También en un caso en donde alguien pierda la respuesta a un fármaco, no necesariamente quiere decir que tienes que pasar a una línea posterior. Por eso decíamos que puedes pasar a otro fármaco de segunda generación si tienes una mutación específica, es muy probable que ese segundo fármaco te funcione. Por eso es que las mutaciones son tan importantes. Pero no hablando de las mutaciones en BCR-ABL, ¿no? Sino se han realizado algunos estudios donde mutaciones mieloides, por ejemplo, metiltransferasa, ASXL1. Buena pregunta, y eso es algo que no se ha discutido. Si hablan con las personas que han hecho parte de este trabajo, por ejemplo, el doctor Savarini de Polonia, en Italia, él diría que tiene cierto involucro, pero los demás están inseguros. Y aquí la pregunta es si estamos encontrando que estos pacientes tienen las mutaciones, las tenían desde antes del tratamiento o no. ¿Acaso estas mutaciones se pudieron desarrollar durante el tratamiento y pueden incluso ser responsables de la respuesta? No lo sabemos. Las mutaciones son muy interesantes porque si ves muchas de ellas, al pasar de los 20 años a mi edad, muchas de las personas han desarrollado mutaciones y si revisaras a personas totalmente normales, tienen las mutaciones y no tienen ningún impacto patológico. Entonces, yo creo que hay que seguir monitoreando esto en condiciones experimentales
para ver si en realidad debiéramos decidir sobre ellas o no. Yo no creo que tengamos suficiente información todavía. Y, doctora Olga, ¿habrá algo de medicina de precisión para elegir el mejor inhibidor en un paciente? Em, yo creo que más bien depende, o sea, tiene que ser individualizado y depende de las circunstancias de cada caso, de nuestros pacientes, de sus comorbilidades, de su deseo, de sus posibilidades, de la economía, de quién va a pagar. En el mundo ideal, posiblemente contemplar la posibilidad de un inhibidor de segunda generación como primer línea de tratamiento suena muy atractivo si el paciente tiene un perfil de seguridad que va a permitir que tenga un buen apego, buena respuesta y pocos eventos adversos, pero no siempre es la realidad. Y obviamente el costo, al menos en nuestro país, sí es un problema. Preguntan en... Mm, No solo en su país, también en el mío, ¿eh? Si vas a Columbia Británica, en mi país, lo único que consigues para primera línea es imatinib genérico, pero si vas a Ontario, consigues dasatinib genérico, imatinib o Tesigna, ¿no? Y están pegaditos frontera con frontera, o sea que es una cuestión de economía. ujú. Primero que nada, tienes que averiguar si el paciente puede pagar o no cierto fármaco. Si no lo puedes conseguir o si no hay reembolso o hay comorbilidades, pues ni hablar. Y parte de una de las preguntas de nuestro público también es temporalidad en la cual nos llegan a dar efectos adversos los inhibidores de tirosina sinasa. Doctor Lipton. Los efectos secundarios se desarrollan a las cuantas semanas, ¿no? Por ejemplo, erupciones cutáneas que se desarrollan muy pronto, después dolores musculares, después dolor articular. Con dasatinib se tiene derrame pleural, pero todos los medicamentos pueden provocar derrame pleural. Depende mucho de la dosis, como les expliqué antes. De hecho, hay muchas personas que se les da no 100 miligramos, sino que 50 miligramos pueden ser igual de eficaces. La diarrea con vasotinib empieza las primeras cuantas semanas y la va una a sufrir. La diarrea con imatinib puede ser crónica durante todo el tiempo. Con el lotinib decía uno es seguro, pero surgieron algunas preguntas hace unos años y a los 10 años los efectos cardiovasculares se mencionaban, se decía que ocurrían en el 20 a 25% de los pacientes. Algunos se pueden desarrollar de los síntomas pronto, otros después incluso de que la monografía del producto ya caducó y por eso es que estamos tratando de lograr estas revisiones periódicas. Hay que monitorear constantemente. Aquí surgen esos efectos secundarios inesperados. Es cuando ocurren justamente. Y que se haya demostrado, han mejorado mucho los tratamientos para enfermedades cardiovasculares. A lo mejor si tienes un paciente que no tiene enfermedades cardiovasculares, pero tiene el MC, vas a iniciar el inhibidor nilotinib, dasatinib. ¿Valdría la pena iniciar algún tratamiento para disminuir su riesgo cardiovascular a largo plazo? Doctor Lipton. Honestamente hay que manejar las comorbilidades, ya sea que sea hipertensión, que dejen de fumar, controlarles el colesterol, la diabetes, en fin. Publicamos un artículo hace como 10 años con un cardiólogo y vimos erlotinib, el tratamiento en 80 pacientes. Algunos de ellos habían tenido incluso infartos previos. Y tengo que admitir que yo estoy obsesionado con esto. La gente dice que soy anal en cuanto a manejar las comorbilidades. Estos 80 pacientes
¿Quieren saber cuántos hallazgos cardiovasculares nuevos hubo? 0, aunque algunos de ellos habían tenido ataques o infartos previos. El colega que trabajó conmigo en este estudio, bueno, acabamos de hecho de hacer una revisión que se publicó este mes sobre enfermedad cardiovascular con los diferentes fármacos. Entonces, está en la revista de cardiología. En muchos casos, si el riesgo cardiovascular existe o no, bueno, hay que decidir al continuar con el fármaco porque la enfermedad se vuelve más resistente, el riesgo-beneficio cambia. Y aunque puede uno evitar algunas cosas de entrada, cosas como la resistencia, hay cosas como resistencia a las mutaciones que surgen y que tiene uno que cambiar a medicamentos más arriesgados. Entonces, hay que manejar las comorbilidades o trabajar con alguien que maneje las comorbilidades y con esto se mejoran las respuestas, simplemente controlando, por ejemplo, la diabetes. Perfecto. ¿Usted, doctora Olga? Yo como antes comentaba, el objetivo es que el paciente reciba el tratamiento, que lo mantenga bien, que lo tolere, que no lo suspenda y que siga con su vida normal. Pero no solo, o sea, con la vida deseable, más bien, o sea, no con la vida normal, que cambie su estilo de vida y que haga lo conducente para cuidar su futuro y que no agregue comorbilidades a las que ya tenga o si no las tiene, que no las sume al tratamiento de la enfermedad que tiene. Creo que no habría que hacer nada más allá de hacer medicina preventiva. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas y por esta enriquecedora sesión. Le doy la palabra a la doctora Ángeles para que se despida la sesión. Pues muy buenas noches otra vez. La verdad que qué excelente sesión. Como todas, ha habido muchas felicitaciones a los tres, a la doctora por conducir esta sesión, al doctor Lipton y a la doctora Olga Cantú, a la doctora Elia que coordinó, como mencionaba al inicio. Y a mí no me queda más que comentarles que fue todo lo que ustedes pudieron presentarnos el día de hoy. Lo escucharon más de 550 asistentes de 14 países de Latinoamérica. Y bueno, yo solo, con tanta experiencia que tienen los dos, solo quisiera pedirles un comentario final, algo que nos llevemos a casa, que ustedes nos quieran decir. De hecho, los tres, la doctora Elia, la doctora Olga y el doctor Lipton. Yo diría que no I desestimen would el say that you trasplante should not como una opción de overlook tratamiento transplant. en algunos casos en donde no tenemos acceso a más oferta de tratamiento para nuestros pacientes. Otros mensajes. Recuerden, por favor, que están tratando a un paciente, no a una enfermedad, ¿no? Hay mucho más que ver los resultados y la curación, que son muy importantes. Bueno, digo, a mí me encanta que me hayan invitado a esta sesión y es un tema pues apasionante a fin de cuentas para hematología y yo creo que estará muy interesante en un futuro descubrir el impacto que llegan a tener estas otras mutaciones de mieloides, no necesariamente BCR-ABL, porque a lo mejor eso nos pueda cambiar en algún momento la elección de primera línea de tratamiento, ¿no? Y eso es de mi parte. No, pues muchísimas gracias por habernos llevado desde los retos que nos enfrentamos con esta enfermedad hasta el tratamiento adaptado a nuestra realidad. Y como bien comentó el doctor Lipton, pues pensar que tratamos una persona, un paciente, y pues no una enfermedad. Y pues muchas gracias a todos y pues muy buenas noches. Nos vemos en AME. Gracias.